Ah. Bueno, perdón el retraso, especialmente Sofía, veo que te interrumpí tu agenda, te pido mil disculpas. Fueron 5 minutos, igual. No es para tanto. Bueno, ordenémonos. En primer lugar, destacar esto que en estos primeros 6 meses de gestión el Banco Nación otorgó casi 5.000 millones de dólares, o el equivalente, perdón, en dólares de 5.000 millones en créditos a la producción de las empresas y el consumo de las familias. Esto representa un aumento del 400% cuando uno compara con el mismo periodo del año anterior, cuando el ministro de Economía era el abogado Sergio Massa, y del 570% cuando se compara junio contra junio. De estos 5.000 millones de dólares, se destinaron 4.300 millones a la financiación de micro, pequeñas y medianas empresas, y el 90% de estas inversiones se destinó de estos créditos, perdón, se destinó a inversiones y capital de trabajo. Además, se recibieron 25.000 solicitudes para créditos hipotecarios, siempre hablando del Banco Nación de la República Argentina, lo que por supuesto se traduce en oportunidades para que aquellos que lo quieran puedan acceder a la casa propia o a reformar su vivienda. Así que los argentinos volvieron a tener un futuro de prosperidad liberal. Por otro lado, contarles que ayer, tal como ustedes saben, el Gobierno Nacional prorrogó la suspensión de derechos de exportación para productos lácteos hasta el 30 de junio del 2025, del año que viene, es decir, por un año más. Esta medida incentiva las inversiones y la producción en el sector, cuyas ventas crecieron en un volumen del 7% interanual durante los primeros 5 meses del año, industria que llega a 75 países alrededor del mundo y que tuvo ingresos en lo que va del periodo, por 559 millones de dólares. A esta decisión, por supuesto, se suman otras medidas que se han tomado en estos 6 meses, siempre en la lógica de sacarle de encima la presión del Estado, de un Estado elefantiásico, a los productores, entendiendo que esto ahoga la iniciativa y la inversión privada. Entre ellas están la eliminación de una resolución que prohibía la exportación de determinados cortes de carne, los llamados cortes de carne populares, mal llamados. La derogación de regulaciones distorsivas, de 75 normas que obstaculizaban el comercio internacional, la derogación de las leyes de góndolas y abastecimiento y del observatorio de precios, la eliminación del fideicomiso de trigo, la simplificación del proceso de importación de insumos para empresas exportadoras, etcétera, 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 además de mucha simplificación en cuestiones administrativas que hacían mucho daño y generaban un costo adicional y mucha pérdida de tiempo a los diferentes productores. Por supuesto que esto es simplemente parte del camino, vamos a seguir trabajando en desregular mercados y seguirle devolviendo libertad a los productores. Destacar también, en otro orden de cosas, la participación del piloto argentino Franco Colapinto en el próximo fin de semana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Silverstone, donde va a correr la primera parte de las prácticas libres del día viernes, entiendo. En otro orden de cosas, porque algunos periodistas me lo fueron preguntando hoy a la mañana y durante el día de ayer, el jueves se lanza el plan de alfabetización nacional, se llama Plan Nacional del Compromiso Federal por la Alfabetización, más allá de que los detalles van a estar el jueves, ya que se sumaron varios de ustedes a consultarme. Es un plan que tiene, repito, carácter federal, se consolidó mediante el compromiso por la alfabetización que se firmó el 28 de mayo pasado por los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones. Esto no es un dato menor, estuvieron todos de acuerdo en esto. Por supuesto que el objetivo no es ni más ni menos que lograr que todos los estudiantes de la República Argentina puedan leer, comprender y producir texto de acuerdo a su edad. El plan es, por supuesto, mucho más extenso y con determinadas acciones y objetivos.
que no lo quiero decir acá para no consumir tiempo y porque efectivamente se va a conocer el jueves, pero básicamente lo que se va a hacer es que efectivamente todos tengan garantizadas las oportunidades de alfabetización. Bueno, creo que nada más, así que los escucho. Buenos días, acá Hola, Rosario Rosario, Vigosi ¿cómo de andás? Radio La Red, ¿cómo te va? ¿Cómo evalúan y si planean tomar alguna nueva medida ante el comportamiento del tipo de cambio y el ritmo de crecimiento de las reservas? Y a la vez, al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué le responden a los especialistas que advierten que hay falta de confianza con el gobierno, el plan económico del gobierno nacional? Bueno, mira, vos sabés que cuando anunciamos el déficit cero, el que efectivamente la decisión de terminar con el desequilibrio fiscal estaba tomada, el dólar también pegó un salto, creo que había pasado hasta los 1.300 pesos y después no recuerdo el número con exactitud. Y luego, cuando efectivamente esos descreídos nos creyeron, el dólar se terminó acomodando. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero, que se termina la emisión de moneda en la República Argentina. Y es probable que algunos que no creen, entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de lo que estaba el día de ayer o el día viernes o el día de hoy. Así que lo que opinen este grupo de personas, la verdad es que no interfiere en nuestro plan, no interfiere en nuestro camino y no interfiere en lo que estamos haciendo. El déficit cero está garantizado o el equilibrio de las cuentas públicas. Está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo y de lo que en definitiva venimos anunciando todos cada vez que se nos pide una opinión o una reflexión sobre el tema. Te recuerdo también que durante el gobierno actual, desde la asunción, el tipo de cambio varió un 16%. Cuando lo comparás con el primer periodo, el mismo periodo del gobierno anterior, el dólar había aumentado un 160%, con un detalle. Nosotros tenemos plan y en aquel momento se jactaban de no tenerlo y de no creer en los planes económicos. Así que nada tiene que ver el planteo que algunos hacen y que vos me lo estás transmitiendo muy bien en la pregunta con no solo con nuestra posición, sino lo que estamos haciendo. Nosotros, además de que sabemos lo que estamos haciendo y de que tenemos el norte muy claro, tenemos mucha convicción. Nosotros no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Y esto es ni más ni menos que eso. Vamos a seguir adelante, no importa lo que digan. Manuel, ¿qué tal? Buen día. Pablo Lapuente para ¿Cómo Letra andas, P. ¿Cómo Pablo? estás? ¿Bien? Bien, gracias. Para seguir un poco con la pregunta que hacía la colega anteriormente, ¿cómo toman también la opinión de Fausto Espotorno, ¿no? El asesor presidencial que en una entrevista de esta mañana dijo que el anuncio de Caputo del viernes había sido un mal anuncio, ¿no? Y insistir con esto si es que no van a tomar ningún tipo de nueva medida. Y por otra parte, ¿cómo toman también el informe de la Fundación Pensar, que indica que en estos primeros 6 meses de gobiernos hay más interrogantes que certezas en el rumbo del gobierno, si eso de alguna forma perjudica la relación con el PRO o eventualmente un acuerdo político con Mauricio Macri? Gracias. Yo justo la entrevista la escuché a la mañana. Fausto, además tengo una relación personal con él, así que me cuesta opinar, pero dio su opinión y me parece muy bien. De todas maneras, me parece que lo que quiso transmitir no fue lo que vos planteás en tu pregunta, sino que lo que quiso transmitir. No quiero, es una opinión de él y no me voy a meter en lo que quiso o no quiso decir, pero entiendo que refirió a que el anuncio fue más técnico cuando tal vez él esperaba un anuncio un poco más coloquial. Eso fue lo que yo entendí de la entrevista, así que no tenemos absolutamente nada para decir, menos aún de una opinión de un economista como lo de Fausto, a quien siempre aparte le agradecemos sus opiniones.
Perdóname, ¿me repetís tu segunda pregunta? Sí, con respecto a eso, por un lado no va a haber nuevos anuncios más allá de No, lo del no, no, viernes. no va a haber, no, lo que Y- le acabo de responder a tu compañera, no nos van a, se está generando confusión en algo que no lo hay. El camino es claro, la convicción es firme y sabemos lo que vamos haciendo a cada paso. La otra pregunta era sobre el informe de la Fundación Perdóname, Pensar. con el gobierno anterior el riesgo país llegó a 2.900 puntos. Ahora esos mismos cuestionan el nivel que está teniendo el riesgo país en estos días, que por supuesto está explicado en un 100% por lo que ellos dejaron, ¿no? Los niveles estratosféricos de riesgo país que venimos viviendo desde el 10 de diciembre. Desde antes, pero digo que heredamos a partir del 10 de diciembre. La otra consulta, Manuel, era sobre el informe de la Fundación Pensar, que indicó que en estos primeros 6 meses había más interrogantes que certezas, más allá de la suba del dólar o del riesgo país, hace seguramente alusión, ¿no?, a la suba de la pobreza, a la caída del índice de producción y demás. Si eso puntualmente en lo político perjudica la relación con el PRO, teniendo en cuenta que la Fundación está ligada a ese partido, y un posible acuerdo también con Mauricio Macri. Si lo perjudica. No lo leímos el informe, así que no te puedo decir nada porque ni lo leímos. Pero no tiene nada para decir de todos modos, No lo teniendo en leímos. cuenta que... No, es que no lo leímos. Cuando lo leamos te daremos una opinión, pero no estamos ni enterados de lo que dice. Buen día, Cecilia Cambrano para Ámbito. Quería retomar una pregunta de Pablo y preguntarte en línea con el informe, si bien decís que no se leyó, ¿cómo está hoy el vínculo entre el expresidente Mauricio Macri y Javier Milei, si tienen diálogo o no? Y en otro orden de temas quería preguntarte por la reglamentación de los capítulos fiscales de la Ley Bases, especialmente lo que hace la restitución de ganancias, si podrías precisar una fecha. Gracias. No lo leímos y vuelvo a confirmar la respuesta que le acabo de dar a tu colega, a Pablo, y la relación con Macri, con Mauricio Macri, con el expresidente es muy, muy buena. De hecho, entiendo que el propio presidente Milei lo dijo en la última entrevista. Creo que se hablan con una frecuencia, se hablaban bastante seguido, ahora creo que una vez por semana o cada 10 días mantienen un contacto, así que siempre ha sido buena desde antes de que él sea electo presidente y lo sigue siendo, así que la relación está absolutamente intacta. Con respecto a las fechas, justamente hoy estuvimos hablando de eso, estamos todos trabajando para efectivamente, o por supuesto que se viene trabajando desde antes de la aprobación de la ley en la reglamentación, al menos de los puntos que entendíamos que efectivamente no iban a tener ningún tipo de modificación. Veremos si la semana que viene podemos tener alguna novedad en términos de la promulgación de la ley y la inmediata, por supuesto, la inmediata reglamentación de cada uno de las carteras que deben, por supuesto que la ley es muy amplia y cada cartera se encargará de lo que le toca, pero seguramente a partir de la semana que viene empecemos a tener novedades. Manuel, acá. Perdón. ¿Cómo te va? Jonathan Eguier del Destape. Jonathan? ¿Cómo andas? ¿Bien? El bono de los jubilados sigue siendo de 70.000 pesos, ya perdió un 35% de valor, o sea, los jubilados cobran el mismo bono que cobran en noviembre de 2023. Te quería consultar, ya que las jubilaciones casi no se recuperaron porque todavía quedó colgado diciembre del año pasado, que eso fue una pérdida para los jubilados, si el gobierno evalúa aumentarlo en los próximos meses. Y después te quería consultar por el viaje de Milei a Brasil. Eduardo Bolsonaro acaba de confirmar que va a estar allá el fin de semana el presidente Javier Milei, que ya lleva casi 4 vueltas al mundo con tantos viajes. Te quería preguntar si este viaje a Brasil lo financia el Estado o lo financia él de su bolsillo y si va a seguir esa senda la agenda internacional del presidente. Gracias. Bueno, te referís a lo de la CEPAC de este fin de semana. Es una actividad, por supuesto, ustedes saben, el presidente no puede volar en aviones de línea, por eso utiliza la flota presidencial. Y esta fue una invitación que hizo efectivamente los organizadores. En mi caso particular, por supuesto lo mío está, te digo por mi caso, porque a mí también me invitaron y efectivamente los costos míos son absorbidos por los organizadores. En el caso del presidente, la verdad es que no tengo el detalle. Cuando lo tenga, si seguís interesado en el tema, te lo transfiero, te lo paso. Así que la invitación fue con costos por parte de los organizadores. Veremos después en la práctica qué es lo que termina ocurriendo. Te lo comunico gustosamente. Con respecto a los jubilados, bueno, nosotros sabemos que voy un paso para atrás, todo lo hacemos en base a una norma que no se va a incumplir, que es la del equilibrio fiscal.
Y efectivamente, el último dato que tuvimos de jubilaciones versus inflación, bono incluido versus bono incluido también, efectivamente están dando positivos, lo que no implica que las jubilaciones sean buenas, ni que sean altas, ni que por supuesto hayamos escapado del esquema populista del sistema jubilatorio, que realmente es una vergüenza, Incluso vos, me parece, me has preguntado en otra oportunidad, millones de personas que cobran del Estado sin haber aportado, también la estatización de las viejas AFJP que prometían un futuro próspero para los jubilados. Claramente eso no ocurrió y la verdad que han dejado un sistema devastado porque en definitiva los jubilados los han estafado durante muchísimo tiempo. Y efectivamente, si hay alguna modificación en torno a las jubilaciones, siempre va a ser dentro de la regla del equilibrio fiscal. Por lo tanto, mientras que eso no ocurra, no va a haber ninguna mejora para los jubilados, porque, te repito, no nos corremos de esa regla. Después, si la coyuntura, por supuesto, te permite y logramos efectivamente hacer todas las reformas que queremos, por supuesto que el sistema jubilatorio está claro que no puede seguir como está, por dos razones. Primero, por lo que vos planteás, digamos, jubilaciones bajas o jubilaciones miserables o jubilaciones que, por supuesto, no estarían acorde con lo que uno desearía o desea, y además porque vos o yo probablemente no tengamos una jubilación si el sistema sigue así, porque este sistema no es sostenible en el tiempo, digo, y eso no hay demasiado que explicar ahí, todos somos conscientes de ello. Así que a tu pregunta, no. Última pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Buen día. Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia de Buenos Aires. Le quería molestar con respecto al capítulo laboral de la ley Bases, cómo va a ser la reglamentación, si van a llamar a los gremios previo a la reglamentación para poder dialogar con ellos, y en este sentido si también lo van a llamar para el Consejo del Salario, si va a haber en el corto plazo un nuevo llamamiento del Consejo del Salario. Y por último, aprovecho la oportunidad de preguntarle si está preocupado el gobierno con el tema del desempleo que, según estadísticas, ha crecido ciertamente. Bueno, a ver, cualquier situación que perturbe a la gente, nosotros estamos preocupados, y el desempleo, por supuesto, que también nos tiene preocupados. No solo el desempleo, digo, dentro del mercado laboral nos tiene preocupados a todos el nivel salarial, el nivel de informalidad, digo, hay un montón de cuestiones que hacen a la dignidad o al estado del trabajador. Y sí, por supuesto que estamos preocupados y por supuesto que entendemos la situación y por supuesto que también entendemos cómo salir de esa situación, que por supuesto lleva tiempo repito, lo uso muchas veces para iniciar la respuesta, recién lo hice con Jonathan. Efectivamente venimos de estar inmersos en el quinto piso del infierno, entonces efectivamente qué mejor que hacer todo para que los trabajadores cobren cada vez más, cada vez estén más lejos de la informalidad y efectivamente cada vez tengan más trabajo, digamos. Eso es una obviedad. Para eso se necesitan algunas cuestiones que no son de resolución inmediata. Una es la educación, otra es la inversión, y para que haya inversión además necesitas otras condiciones como son la cuestión de las instituciones, ¿no? Y que todos respetemos los tres poderes y que todos respetemos la ley y que todos respetemos los sindicatos también, las leyes y las reglas del juego, cosa que muchas veces muchos actores no las cumplen o no tienen esa visión de la República. Lo hemos visto en bloqueos y lo hemos visto en algunas otras circunstancias penosas. Así que, por supuesto que la respuesta es sí, nos preocupa cualquier nivel de desocupación de cualquier orden y cualquier magnitud. ¿Se va a convocar a los gremios para la reglamentación de la ley? La parte laboral. Sobre ¿no? el salario no está definido, que también me habías hecho otra pregunta. Salario, sí. Y bueno, lo que entiendo que se tuvo que charlar en términos de reglamentación con los gremios, si algo se tuvo que charlar, ya se charló, no hay nada para charlar con respecto a la reglamentación y como le dije a tu compañera recién, va a ser algo que va a ocurrir pronto, porque imagínate que para nosotros
siempre lo definimos como un acelerador, la ley bases, el contenido, por supuesto, de la ley bases. Bueno, también el DNU, ¿no? Y las medidas que tomamos todas son aceleradores, pero en el caso de la ley bases, efectivamente, ese acelerador hace que, si era una cuestión de acelerar el crecimiento o acelerar un camino que igual íbamos a tomar y un destino al que igual íbamos a llegar, pero la ley funcionaba como un acelerador, vamos a hacer todo lo posible humana y técnicamente para que efectivamente esté en vigencia lo antes posible. Por eso le aclaré a tu compañera que la semana que viene vamos a tener novedades. ¿Algo más? Ah, bien, muy bien. Hoy fue a las 9 de la mañana y duró aproximadamente 1 hora y... Pero no, ya se terminó esto, ¿no? No te escucho, ¿qué? Bueno, hablamos de un montón de temas y la verdad es que me quiero ir, pero habiendo cumplido con ustedes, ¿no? Porque ya cumplieron las 5 preguntas. Bueno, la presidió el presidente de la Nación, estuvo todo el gabinete. Hablamos sobre algunas reglamentaciones que vamos a modificar, que no vienen al caso, pero que les va a hacer muy bien a los argentinos. Hablamos, por supuesto, Patricia se explayó sobre el tema Loan y lo que habíamos puesto a disposición de la justicia para que finalmente la investigación llegue a su fin y que podamos saber todos qué es lo que ocurrió con el chiquito, y apelando, por supuesto, a que la justicia avance y te repito, pueda resolver el tema del caso Loan. Hablamos de la coyuntura económica, del avance en términos de inflación, es un tema recurrente y que nos preocupa mucho, y además estuvimos hablando de temas de agendas de cada uno de los ministros por temas particulares que van a ocurrir durante el mes de julio y no mucho más. Eso me parece que ha sido todo y creo que nada más. ¿He cumplido? ¿Me puedo ir? Gracias. Hasta luego.